Nuestro texto va a ser en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1. Y en Juan capítulo 1 encontramos el inicio del ministerio de Juan el Bautista, según lo describe Juan. Y Juan el Bautista era todo un personaje. Juan el Bautista era un tipo muy especial. Y Juan el Bautista era especial desde su concepción. Desde antes de que él naciera, Dios ya había hablado acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un propósito, un ministerio especial para los tiempos de Jesucristo. Su papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías, era un sacerdote, y su mamá se llamaba Elizabeth. Entonces, pues ellos ya eran grandes, eran avanzados de edad, eran ancianitos, dirían por ahí. Alguien me decía que en España le dicen ancianos, no me acuerdo quién me decía, pero ancianitos, ya estaban avanzados de edad y no esperaban y no habían tenido ellos nunca hijos. Y cuando entra Zacarías al templo a prender el incienso, porque le tocaba a él llevar el incienso, y entra él al incensario y estaba toda la multitud, dice la Biblia, de gente afuera. Zacarías, el que iba a ser papá de Juan el Bautista, se le aparece el ángel Gabriel. Y se le aparece Gabriel y le dice a Zacarías que él y su esposa iban a tener un hijo. Y le habla acerca del hijo, le dice, le vas a poner de nombre Juan. Le dice que Dios ha escuchado su oración, que ellos van a tener un hijo y que le van a llamar Juan, que va a ser grande entre el pueblo de Israel, que no tomará ni vino ni sidra, será apartado de eso, que muchos del pueblo de Israel se convertirían al Señor Dios por las palabras de este hombre. Pues Zacarías ya era anciano y no quería creer, ni viendo el ángel del Señor, no quería creer lo que le habían dicho. Y empieza a decir, no, pues es que nosotros ya estamos viejos, es que pues nunca hemos tenido hijos antes, es que cómo se van a dar estas cosas. Y el ángel básicamente le dice, tú nada más entiende que esto es palabra de Dios para tu vida. Lo declara, lo deja mudo y sale. Y cuando sale Zacarías del templo a querer hablar con la gente, pues ya no les pudo hablar. Se había quedado mudo. Les hablaba solamente con señas y todo el pueblo entendió que él había estado con Dios. Regresa a su casa. Su mujer Elizabeth, su esposa, es embarazada. Se recluye en su hogar 5 meses. Estaba ella 5 meses guardada en su casa. Y al 6º mes se le aparece el ángel a otra mujer, a una doncella que nosotros conocemos como María, la madre de Jesús. Zacarías no vuelve a hablar. No vuelve a poder hablar hasta el día de la circuncisión del niño, cuando cumple la profecía que había dado el ángel y lo nombra como Juan. Y cuando le pone el nombre de Juan, cumpliendo lo que se había dicho y cumpliendo lo que se había ordenado, entonces ya puede él volver a hablar. Y dice la Biblia que adoraba a Dios. En nuestro texto encontramos a este Juan el Bautista, el que nació en circunstancias espectaculares, en circunstancias predichas por los ángeles, anunciados por los ángeles. Lo encontramos ahora de 30 años, iniciando su ministerio, que su ministerio era precisamente pregonar la llegada de Jesucristo. Pregonar la llegada de aquel que él mismo dice que Juan no era digno ni siquiera de atar sus sandalias. Y en Mateo capítulo 3, del 1 al 4, nos dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era
aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Y el versículo 4 nos dice que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, que llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan el Bautista era un tipo raro, era un tipo excéntrico, vivía en el desierto, vivía solo, era un ermita, estaba recluido los 30 años de su vida, pensamos, porque no dice la Biblia nada de antes. Se vestía raro, y todos los demás andaban con sus túnicas y sus turbantes, él andaba vestido con cueros de camello. Era un tipo excéntrico que llamaba la atención de la gente. Si toda la demás gente comía las cosas que eran tradicionales para los judíos, dice la Biblia que él nada más comía miel y langostas. Pues nosotros podemos saber que realmente no es tan mala dieta. Comía carbohidratos y proteínas. No era tan mala dieta la que llevaba, pero era excéntrico. La gente lo veía y pensaban que era raro. Fíjate que ellos allá se dan unas langostas, y acaba de ver hace un par de años una plaga de estas langostas en África, y son unos chapulines enormes. Pues si aquí nos comemos los chapulincitos chiquitos y son suficientes, pues esos chapulines grandes pues seguramente eran bastante para él. Entonces, cuando llega, todo esto para decir que cuando llega Juan el Bautista pregonando el Evangelio de Jesucristo, a los judíos tradicionales les extrañaba que un hombre que vestía raro, que actuaba raro, que se comportaba raro, que comía cosas raras, llegara con tanta sabiduría y hablando de las profecías que se habían dado en Isaías y diciendo: yo soy el cumplimiento de la profecía para anunciar la venida del Mesías. Entonces mandan una delegación. Nos dice en nuestro texto, el versículo 19 de Primera de Juan, capítulo 1, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntase: ¿tú quién eres? Armaron una comisión. Era tan excéntrico, llamaba tanto la atención, era tan retador el mensaje de Juan el Bautista para los judíos, que mandaron una delegación para ir a ver quién era este señor y qué era lo que él estaba diciendo. Y si gustan ponerse en pie, vamos a leer nuestro texto en Juan capítulo 1, versículo 19 a 34. Dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Tomen asiento, hermanos. Aquí podemos ver varias cosas que le preocupaban a los judíos de la sinagoga. Les preocupaba primeramente quién era, y fíjense, yo creo que les interesaba menos quién era Juan el Bautista, sino qué estaba haciendo y que no estuviera usurpando funciones que no le pertenecían, que no estuviera escribiéndose funciones que él no tenía la autoridad de hacer. Porque le vienen a decir: ¿tú quién eres? Y él les contesta, sabían a lo que venía, les dice, yo no soy el Cristo. Y dice: entonces eres Elías. Pues no soy Elías. Entonces, ¿quién eres? Y si no eres ninguno de ellos, entonces, ¿con qué autoridad andas bautizando a la gente? Al final de cuentas, entramos al meollo del asunto. ¿Quién tenía autoridad sobre el pueblo? ¿Quién tenía la autoridad legal que dice la Biblia que los habían enviado los fariseos para oprimir al pueblo con las creencias religiosas de sus tiempos? Fíjense, ellos seguían la ley levítica, seguían los estatutos del Antiguo Testamento y aún más habían inventado, dicen que eran más de 620 y tantas reglas adicionales que forzaban los fariseos a la gente que siguiera para que se pudieran considerar buenos judíos. Y llegaba un hombre a decir que está uno entre ustedes que bautiza con el Espíritu Santo y ustedes no lo conocen. Les estaba diciendo Juan el Bautista: Dios mismo anda entre ustedes y no lo han visto. Juan el Bautista les estaba diciendo: al Dios que dicen ustedes amar, al Dios que dicen ustedes adorar, Él anda entre vosotros y ustedes no lo conocen, y aún así vienen a indagar por los que son sus representantes. Dice: yo soy el cumplimiento, yo soy la voz que clama en el desierto hablando de Jesucristo. Por eso se dice que Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento. Ahí termina y empieza el ministerio de Jesucristo. Y enseguida, pues ellos se van, y el próximo día, y en Juan capítulo 1 vemos 3 días consecutivos, porque dice: y al próximo día, y luego ahí por el versículo 35 vuelve a decir: el próximo día. Pero el segundo día, primero bajan los fariseos y están con él, y eran los sacerdotes y los levitas, y tenían que llevar razón a los fariseos porque ellos los habían enviado. Y al segundo día, ve a Jesucristo que viene a él. Ve a Jesucristo caminando hacia él. Y les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La respuesta que estaban buscando los sacerdotes y los levitas, sin saber qué era la pregunta que estaban preguntando, era ellos no necesitaban saber quién era Juan el Bautista, ellos necesitaban saber de quién era él estaba predicando, quién era a quien él estaba anunciando, quién era el que él estaba pregonando en el mundo como el Salvador. Y les dice, para que lo identificaran bien, les dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos sabían muy bien que era el cordero sacrificial. Para ellos no había ninguna duda en su mente qué era lo que les estaba diciendo. No les estaba hablando en doble sentido ni a medias tintas. Les estaba diciendo directamente: este hombre, el que viene aquí, es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Porque durante toda la historia de los judíos, Dios había revelado el pecado y la separación del pueblo judío de Dios. Y les había mostrado que solo podían ser quitados con la sangre sacrificial
de un animal. Cuando Juan el Bautista les dice, "Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", a ellos les venía a la mente, les recordaba seguramente el Cordero que Dios proveyó cuando Abraham llevó a su hijo a sacrificarlo al monte. Que lo dio en propiciación, lo dio sustitutoriamente por él. Cuando él les dice que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos tuvieron que forzosamente haber pensado en el Cordero de la Pascua, que era un cordero sin mancha, que era especial, que tenía que ser muerto en condiciones especiales, que tenían que pintar con su sangre sobre los linderos de la puerta, los lindeles de la puerta, para que cuando el ángel del Señor pasara y viera la sangre pintada ahí en esa casa, no hubiese muerte del primogénito. Y en todas las casas donde no había sangre propiciatoria, sacrificial, en cada una de esas casas iba a haber muerte. Ellos tenían que recordar eso. Los leían semana con semana, día con día en las sinagogas. Ellos tenían que recordar lo que aún estaban ellos haciendo. Los sacrificios diarios por los pecados de la gente que habían sucedido antes en el tabernáculo y ahora sucedían en el templo. Cuando Él les dice, "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", Él les estaba diciendo, si antes tenían que matar animales para sustitutoriamente para el perdón de pecados, este hombre, este Hijo de Dios, Él viene a hacer sacrificio y a quitar todos los pecados de todo el mundo durante toda la eternidad. Y con esto podemos ver varias cosas. La primera cosa que podemos ver que Él es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Varias cosas que son aplicables a nuestras vidas hoy. Uno de ellos, y fíjense que parecieran que fuesen comunes, pareciera que los hemos escuchado tantas veces que ya no son de impacto para nuestras vidas, pero la realidad es que la Biblia nos enseña que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, es pecador. La Biblia nos enseña en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué Jesucristo habría de ser propiciatorio para los pecados de todo el mundo si todo el mundo no tenía pecado? Es propiciatorio porque todo el mundo es pecador y porque todo el mundo necesita de la salvación que hay en Cristo Jesús. La segunda cosa que podemos ver aquí es que la sangre de Jesucristo, como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, es eficaz a perdonar los pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es eficaz para todos los que creen en Él con fe. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Fíjense, es una historia muy, muy preciosa de él. Cuando el pueblo de Israel estaban cruzando el desierto, Dios les había mandado maná del cielo, porque se habían quejado de que no tenían que comer. Y Dios les manda maná del cielo, y cuando amanecía en la mañana, amanecía como escarcha, como nieve, todo lleno de pan, y lo único que tenían que hacer era recoger el pan y guardarlo para comer, y es más, ni siquiera lo tenían que guardar para el otro día, porque el otro día volvía a caer más. Dios estaba proveyendo por ellos. Pero pues los judíos eran como todos nosotros, se cansaron del pan. Aunque yo creo que no hay mexicano que se canse del pan. A todos nos encanta el pan. Y si es con café mejor, y con chocolate. Pero se cansan del pan que Dios les mandaba del cielo y se quejaron.
Se quejaron. Eran malagradecidos con la bendición de Dios. Y dice la Biblia que Dios mandó serpientes ardientes que entraron entre el campamento y mordían a la gente. Y se morían. Y Dios le dijo a Moisés, toma bronce y haz una serpiente de bronce y levántala en un asta. Y lo levantó en un asta en medio del campamento. Y todos los que vieran a la serpiente que estaba levantada en el asta, aunque hayan sido picados, no se morían. Por eso nos dice Juan capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ver la serpiente que Dios mandó a Moisés levantar en el desierto era suficiente para darles vida física a las personas, poner nuestros ojos en la cruz de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que murió sustitutoriamente por cada uno de nosotros. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Él con fe, dice la Biblia que no se pierde la gente, sino que tiene vida eterna, porque Dios perdona nuestros pecados, porque Jesucristo y su sacrificio en la cruz es eficaz para perdonar los pecados de todo el mundo, de todo el que en Él cree. Y terceramente, la sangre de Jesucristo es suficiente. Es suficiente para dar salvación a toda la humanidad. Y fíjense, no estamos hablando de la humanidad presente. La sangre de Jesucristo es suficiente para dar salvación a los que creyeron en las generaciones pasadas. Es suficiente para dar salvación a los que creen en nuestra generación. Y es suficiente para dar salvación a todos los que creen en las generaciones futuras hasta que venga Jesús por su iglesia. La sangre de Cristo es suficiente para todos. No solamente es suficiente para toda la gente pecadora, sino que es eficaz para perdonar todos nuestros pecados. ¿De qué nos serviría si teniendo fe en Jesucristo solamente nos perdonara el 99.9999% de nuestros pecados, como es cosas que nos echamos en las manos, que nada es el 100%, el 99%? ¿Qué sucedería si su sangre no fuese eficaz para cubrir todos nuestros pecados? Llegaríamos a la presencia de Dios teniendo fe y no estando santos y puros delante de Él. Llegaríamos no estando totalmente justificados. Llegaríamos sin derecho de entrar al cielo, a estar en la presencia de Dios. Pero Dios es fiel, Dios es eficaz. Y la sangre de Jesucristo es suficiente y eficaz, no solamente para cubrir los pecados de todas las personas, sino para cubrir todos los pecados de cada una de las personas. Por eso, cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos perdona, Él nos da vida eterna, Él nos hace herederos y coherederos, dice la Biblia, con Cristo, nos adopta a la familia de Dios. La Biblia nos dice que estas cosas os he escrito para que sepamos, para que sepáis, dice, para que sepamos nosotros que tenemos vida eterna. En tiempo presente, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hoy tenemos vida eterna. Yo creí en Jesucristo como mi Salvador cuando tenía 7 años. Es decir, que llevo 40 y tantos años que gozo de la vida eterna. Mi eternidad con Dios empezó en aquel entonces. Y la eternidad con Dios para usted puede iniciar hoy, porque la sangre de Cristo es suficiente para cubrir todos sus pecados. Porque de tal manera, dice la Biblia, que Dios amó al mundo, es por amor, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y aquí no está hablando de universalismo donde todos vamos a ser salvos simplemente por virtud. Y hay gente que dice es que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. No todos somos sus hijos. La Biblia dice que los que somos sus hijos son los que hemos creído en Él. Y sabemos que no todos van a ser salvos porque Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14 nos habla de dos puertas. Nos dice, entrad por la puerta estrecha, angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que las hallan. Aquí podemos saber que definitivamente hay un camino que escoger. Hay una puerta angosta, una puerta estrecha, donde poquita gente pasa, pero ellos llegan al cielo, dice la Biblia. Pero hay otros, una puerta grande, donde muchos van por él, que lleva a la perdición. Y en términos espirituales, la perdición es la destitución de Dios, de la presencia de Dios. En términos espirituales, la perdición es la separación eterna de Dios. Y los que creemos en Jesucristo tenemos vida eterna y nos pasaremos en nuestro deceso la eternidad en el lugar en donde Dios está. Entonces, todos los que no creen se pasarán la eternidad en el lugar donde Dios no está. En un lugar que dice la Biblia que arde con fuego y azufre. En un lugar que dice la Biblia que el tormento nunca cesa. Que dice que el gusano nunca muere. El alma está continuamente en tormento, no porque Dios no los haya querido, sino porque ellos rechazaron. Igual que los judíos que bajaron a ver a Juan el Bautista. Rechazaron al unigénito Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador. El mensaje para usted en esta mañana es este. Que si usted nunca ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, hoy es día de salvación. Cristo le está llamando. Cristo le está diciendo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo te está diciendo, yo soy el Cordero de Dios que vino al mundo a morir por ti. Cristo te está diciendo, yo soy el Cordero de Dios que si tú pones tus ojos en mí, que fui levantado en la cruz, no morirás, tendrás vida eterna. Cristo te está diciendo, yo te amo y mi amor es suficiente, mi sacrificio es suficiente para todos y para cada uno. El mensaje de Jesucristo para usted hoy es este: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a hombres como Juan el Bautista a pregonar el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a nosotros, Señor, los que somos tus hijos, los que hemos creído en ti, a seguir el ejemplo de Juan, a sin miedo, sin temor, a pregonar el Evangelio de Jesucristo, no un mensaje complicado, no un mensaje enredado, sino que simplemente que tú eres el Cordero de Dios y que tú quitas el pecado del mundo. Gracias, Señor, por tu amor. Quizás hay alguien, si usted está aquí hoy y no conoce a Cristo como su Salvador, yo quiero orar con usted. Le quiero invitar a conocer a Jesucristo, le quiero invitar a tener perdón de pecados. Simplemente levante alguna de sus manos, vamos a orar con usted, le vamos a ayudar a conocer a Jesucristo. ¿Hay alguien? Lo digo cada vez que hay una invitación. Espero en Dios que todos seamos salvos. Porque peligrosa cosa es salir de un lugar después de escuchar un mensaje del Evangelio de Jesucristo, llevando el destino eterno de nuestra alma, nuestras propias manos y nuestra propia fuerza. Porque la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. Por lo demás, hermanos, hagamos compromiso nosotros. El mundo necesita saber que para ellos hay salvación. El mundo necesita saber que la sangre de Jesucristo es suficiente y es eficaz. El mundo necesita saber, ¿y cómo van a saber si no hay quien se los platique? Que nosotros podamos emular el ejemplo de Juan el Bautista y tantos santos que vinieron antes que nosotros.
a pregonar y hablarle a la gente de que en Cristo hay salvación. Padre, gracias por tu amor, gracias por el mensaje de esta mañana, gracias por el privilegio de compartirlo con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día, a servirte más, a pregonar más tu evangelio, que el mundo sepa que tú eres el Cordero de Dios, el Cordero eterno y permanente, que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.